Buenas noches tengan todos, que Dios los bendiga. Voy a dar esta noche la sesión así sentado como las pasaba porque todavía me duele la rodilla, sobre todo cuando estoy mucho de pie. Entonces, vamos a iniciar con oración. Dios Todopoderoso, Dios único, vivo y verdadero, Creador del universo, soberano y dueño de todo. Al decir estas palabras y atributos, estamos reconociendo tu grandeza y también reconociendo nuestra pequeñez y agradeciéndote que tú, con tu gran amor y bondad, nos hayas hecho aceptos en el amado, en tu Hijo Jesucristo, porque por la fe en Él somos recibidos como tus hijos y hoy podemos llamarte Padre nuestro. Tú estás allá en la gloria eterna del cielo, un lugar para nosotros incomprensible, inalcanzable. Pero también tu palabra nos recuerda que tú vienes y estás con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes. Danos entonces la humildad que necesitamos y entonces también la bendición de percibir tu presencia con nosotros. Bendice cada uno de los que estamos aquí y danos la alegría de hoy poder salir diciendo que conocemos un poquito más de quién eres tú, bendito Dios. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Amén. Como ustedes están enterados, de hoy en 8 inician los servicios evangelísticos. Tengamos esto en mucha oración. Son 4 jueves en los que vamos a estar teniendo el culto evangelístico ahí enfrente de la iglesia, un testimonio. Es una forma de dar testimonio a esta comunidad. Aquí hay un pueblo que adora a Dios, que predica el evangelio. Entonces estemos orando mucho por eso. Uno de los cánticos que tendremos para esos servicios es este que se está aquí proyectando. Entonces quisiera que lo cantemos, que lo repasemos, porque lo estaremos cantando en estos días. Les doy la nota y empezamos. Todo lo bueno, así. Todo lo bueno que tengo, lo recibí de Dios. Me ha dado todo en su gracia. Me ha dado todo en su amor. Por eso con toda el alma quiero alabar al Señor. Cuando le conocí, de Cristo recibí la más hermosa bendición. Cuando le conocí, de Cristo recibí la más hermosa bendición. Cristo en la cruz del Calvario, vida en su muerte me dio. Dios perdonó mis pecados, su Santo Espíritu envió. Por eso con toda el alma quiero alabar al Señor. Cuando le conocí, de Cristo recibí la más hermosa bendición. Cuando le conocí, de Cristo recibí
la más hermosa bendición. Si no conoces a Cristo, si no has venido al Señor, no te detengas y clama, porque en la cruz hay perdón, y cantarás con el alma, y alabarás al Señor, a Dios conocerás, y de él recibirás la más hermosa bendición. A Dios conocerás, y de él recibirás la más hermosa bendición. Amén. No me acuerdo en cuál pregunta estaba. Hoy continuamos con la pregunta del catecismo que estamos estudiando, la pregunta número 110. La pregunta dice, ¿qué exige este segundo mandamiento? Les recuerdo, estamos ahora en un estudio de la ley de Dios. Hoy hace 8 explicamos las diferentes categorías de las leyes que Dios dio, pero que estamos ahora estudiando la ley moral de Dios, la cual permanece, los 10 mandamientos, no las otras leyes ceremoniales, no las otras leyes civiles, pero sí la ley moral. Y no cambia porque esta ley refleja el carácter de Dios y Dios no cambia. Entonces, por eso vamos mandamiento por mandamiento, pero lo hacemos una vez que se ha explicado tan claramente la doctrina de la salvación, que nos decía, nosotros no vamos a la ley como un medio de salvación, porque la ley exige un cumplimiento perfecto de los mandamientos. Y habíamos visto, Santiago 2:10, el que cumpliere toda la ley y quebranta un punto, se hace culpable de todos. La ley no está dada para nuestra salvación, no puede justificarnos. Es la ley más bien la que nos condena y la que nos hace ver la gran necesidad que tenemos del Salvador Jesucristo. Pero una vez que recibimos por la sola fe en el Hijo de Dios esa salvación, una vez que nuestra alma recibe el perdón, ahora ¿qué ocurre en el corazón? Se muestra la realidad de esa fe en un anhelo de agradar a Dios. ¿Y cómo se agrada a Dios? Guardando sus mandamientos. Jesús dijo claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Dice usted amar a Jesús? ¿Se está esforzando en guardar la ley de Dios? Si usted no se esfuerza, no hay amor por Cristo. El que me ama, dice la Escritura, mi palabra guardará. Entonces, por eso ahora estudiamos la ley, pero con esa comprensión correcta de que no estamos buscando merecer la salvación ni ganarnos la salvación, estamos devolviendo en gratitud y con amor obediencia a Dios. Es necesario que el pueblo de Dios conozca entonces la ley de Dios. Hoy hace 8 días estudiamos el primer mandamiento y hoy entonces vamos a estudiar el segundo mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué exige este segundo mandamiento? Respuesta. Exige que no describamos o representemos a Dios con ninguna imagen, forma o figura, ni lo adoremos de ninguna otra manera que no sea la que Él ha mandado en su palabra. Entonces, tenemos Éxodo 20, y voy a volver a leer entonces el segundo mandamiento, que es el versículo 4 y 5. No, más bien, este segundo mandamiento comprende los versículos del 4 al 6. Dice así, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Presten atención que el mandamiento involucra estas dos cosas juntas. El mandamiento no es el versículo 4. ¿Qué problema tendríamos si pensamos que el mandamiento es el versículo 4? Leámoslo solamente. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Si ese solo fuera el segundo mandamiento, toda escultura es pecado, las fotografías son pecado, cualquier grabado es pecado. ¿Por qué? Porque ahí dicen no hacer imagen de nada. Pero eso no es el mandamiento. El mandamiento es no hacer ninguna imagen ni representación con el fin de postrarse y adorar. Ese es el mandamiento. No hacer ninguna imagen para inclinarse ni honrar las imágenes, porque eso es ofensivo a Dios. Lo que pasa es que entonces en el mandamiento, estudiándolo seriamente, vemos que no involucra solo eso, hay muchas otras cosas que involucran. Así es como vamos a ir viendo. Recuerdan que también hice referencias a cómo Cristo le da el sentido correcto a la ley de Dios, y por ejemplo, cuando Él va a tratar con oísteis que fue dicho, no matarás es el mandamiento, y la gente creía que lo cumplía. Jesús viene, y como Él es el dador de la ley, Él va a darnos el significado correcto de la ley, y dice, pero yo os digo, casi como diciéndole, usted no cree que está cumpliendo este mandamiento solo porque no ha matado a alguien. Ese sentimiento de su corazón, de odio, de rencor hacia otro, ya cometió ese homicidio, ya usted es culpable en su corazón. Y así explica lo otro, el adulterio en el corazón, etc. Entonces así vamos a ir con cada uno de estos, viendo que no solamente se trata de eso, porque usted pudiera pensar hasta este momento, cuando yo le leo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de nada en los cielos ni en la tierra, sin inclinarse a ellas ni honrarlas, fácilmente usted dice, yo ese mandamiento lo cumplo. Vamos a ver si es así, y veremos todo lo que implica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, sí, primero ver esa parte externa que debemos cumplir, de nunca, por ninguna razón, hacer representaciones de Dios. Entonces vamos a leer versículos que afirman esto una y otra vez. Cuánto abomina, cuánto detesta Dios esa práctica idolátrica. Entonces vamos a leer Deuteronomio 4:15. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Lo tiene Juan Carlos? Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Vean qué advertencia más clara que hace Moisés al pueblo. Por algo Dios se manifestó de esa manera. Oyeron, vieron temblar la tierra, vieron todo ese como, bueno, lo que humeaba así, pero dice, ninguna figura visteis. No represente a Dios de ninguna esa manera. Y Dios de verdad descendió, según sus palabras, a aquel monte Sinaí a dar la ley. Isaías 40:18. Y otro que va buscando, Romanos 1:23. Ahí están las citas para ir leyéndolas. Janeiro. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Bien, la pregunta es, para que nosotros veamos que es lo más insensato tratar de representar a Dios, porque Dios es espíritu. No hay nada de lo que nosotros hagamos que lo pueda representar bien. Y detrás de esto hay un reto de fe. Cuando el apóstol escribe en Hebreos 12, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, muchos se saben el versículo,
Vea que el énfasis es en la fe, no depende de los sentidos, no es lo que usted ve o siente, es algo más profundo. No hay manera entonces de representar la deidad físicamente. Y entonces, cuando nosotros atacamos esa idea de querer representar y decir, no, es que estamos dándole, decían ellos, y ahorita lo veremos, que es la excusa que siempre puso el catolicismo romano, son ayudas, dice, son ayudas para que la persona, a través de aquella imagen, pueda acercarse a Dios, sea la imagen de algún santo, sea la imagen de la Virgen María, de lo que sea, o de Cristo mismo. Son ayudas, dicen ellos. Más bien nosotros diríamos, son obstáculos terribles para la verdadera fe. Porque la fe le manda a hacerlo sin ver. Piense usted en cuando usted ora. La persona que se ha acostumbrado a hacer su oración o su rezo enfrente de algo específico, sea, por decir un ejemplo, el Sagrado Corazón que lo ponen de estampa o cualquier otra cosa, ¿cuánto le cuesta después orar donde no hay eso? Porque no puede, no está acostumbrado, que es algo de fe. Usted no tiene que ver nada, tiene que creer sin ver. Esa es la fe. Vamos a ir a Romanos 1:23. ¿Lo tiene Esteban? Romanos 1:23, hallaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bien, esto lo que está describiendo es la práctica de todos los pueblos paganos. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Por eso, Dios es espíritu. Su gloria, su brillo es incorruptible, no es visible. Es algo que no se puede representar esa gloria, y ellos la hicieron en hombres, dice, y en animales. Y sabemos que esa es la práctica pagana por siglos. Por eso había tantos dioses y con tantas formas. Hechos 17:29 nos describe al apóstol Pablo tratando este asunto en Atenas. ¿Quién lo tiene que lo pueda leer? Randall. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y aquí vamos a un punto importante, que vean que estos ídolos que hacían las personas de todos esos pueblos paganos, eran de lo mejor. Oiga, oro y plata. O sea, pudiera usted tener la mejor intención de hacer la imagen más preciosa, y estoy seguro que muchos de esos artistas que hicieron esas imágenes para iglesias lo hicieron con buena intención, con lo mejor que pudieron. Y ahora el punto es, ¿justifica? ¿Hace eso que sea entonces permitido porque lo hizo con buena intención o de la manera más excelente? No, porque Dios lo ha dicho. Y ahorita vamos a ver cuán serio es para Dios quebrantar su voluntad. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Primero de Samuel 15, 23. Fabián. Sí. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Bien. Esas son las palabras que le dice el profeta Samuel al rey Saúl, por lo cual Dios lo desechó. Es muy serio. Está diciendo Dios que esa práctica de adivinación tan detestable para Dios, y esa práctica tan detestable de idolatría, de hacer ídolos, es equiparada a la desobediencia, es decir, a hacer las cosas como Dios no ha mandado que se hagan. No sé si recuerdan el relato, pero es que Dios le dio
unas instrucciones muy específicas al rey Saúl. Tenía que ir a pelear con el pueblo de Amalek y exterminarlos. Y le dijo muy específicamente que no debía dejar nada con vida. Y él hace parcialmente, pero deja lo mejor del botín, los mejores animales, y le da como excusa a Samuel que eso lo habían dejado para hacer sacrificios a Dios. Qué buena intención parece, ¿verdad? ¿Lo acepta Dios? No, es la causa por la cual rechaza a Saúl para siempre. Así que nosotros estamos tratando con cosas muy, muy importantes. Si hemos de obedecer el mandamiento, significa tener bien claro qué pide Dios y hacerlo como Él lo pide. Y lo que Dios no pide, no lo hagamos, porque Dios no se agrada de que nosotros hagamos a nuestra manera. Y dos más que vamos a leer al respecto, Deuteronomio 12:30. Don Erwin. Guárdate que no confieses piedras por ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses tú también servías. Ok, esta cita es bastante importante también en cuanto a la idolatría, porque somos muy dados a estar copiando lo que otros hagan. Y así era Israel. Y Dios le advierte, usted va a ir a una tierra, que es la tierra de Canaán, que tienen que conquistarla, pero todos esos pueblos se han corrompido con sus prácticas idolátricas. Y Dios les advierte, cuidado con copiar. De hecho, tienen que hacer una destrucción total para eso, para que no quede rastro de tales prácticas idolátricas y de la maldad que había ahí. Más otras cosas, ¿verdad? Prácticas impías, inmorales también. Pero de eso se trata, el borrar eso. Y él le dice, cuídese de no estar observando qué hacen para hacerlo. Bueno, de esa manera también nosotros podemos quebrantar ese mandamiento. Estar viendo qué hacen otros grupos, otras religiones, qué es aceptado en el mundo, qué resulta que a la gente le gusta y da éxito, y ir tras eso. Solo hemos de hacer lo que Dios nos manda, y como Él nos lo manda. Claro, eso nos va a traer, tal vez, que nos llamen extremistas o lo que sea, pero es que, en cuanto a la adoración, Dios es completamente estricto. Y después vamos a tener tiempo de ver un poquito más de eso. Mateo 15:9, ¿qué dice, hermanos? Lo tiene Juan Carlos. Sí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Bien. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas y mandamientos. Esa parte es bien importante, hermano. Qué triste es, pero es una realidad. Que pueden honrar a Dios en vano. En vano significa es inútil todo lo que usted está haciendo. Y mucha de la adoración de las iglesias de hoy en día es vana e inútil. Muy triste reconocerlo, pero es la realidad. ¿Por qué se vuelve vana e inútil la adoración en muchas partes? Por no hacerlo como Dios manda. Ahora, antes de pasar a esto de la otra pregunta, tengo un pasaje que quisiera leerles. Busquémoslo todos. Está en Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 14. Voy a leer del versículo 3 en adelante. Ezequiel 14. Para que veamos que hay más de lo que simplemente hemos dicho. Dice así la escritura: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos.
Versículo 7, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniera el profeta para preguntar por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo y pondré mi rostro contra aquel hombre. Voy a ponerle sello ahí. Vean entonces qué importante. Puede que no lo puso físicamente, puede que no tenía su ídolo visible, pero dice, ¿dónde estaba ese ídolo? Lo puso en su corazón. El tropiezo de su maldad está ahí en el corazón. Lo que nos indica lo mismo que Jesús dice, que les había dicho. Puede ser adúltero, pero en el corazón. Puede ser homicida en su corazón. Puede ser idólatra en su corazón. Estableció los ídolos en su corazón. Y ahí es donde podemos entonces aplicar y parar aquí. ¿Ha revisado usted su corazón para saber cuáles son sus ídolos? Lo que pasa es que toda cosa que comenzamos a preferir a Dios se vuelve ese ídolo. Nosotros vivimos en una sociedad en la cual, por ejemplo, el entretenimiento y la diversión, que en sí mismos no son pecados, se volvieron ídolos. Y yo estoy muy preocupado por eso, les digo, porque yo veo creyentes demasiado, es que no hay otra palabra, es demasiado involucrados con esas cosas, se les va a volver su ídolo. Y en algún momento se va a mostrar que es ídolo. ¿Cuándo? Cuando usted tenga que tomar una decisión. ¿Qué prefiere? Y prefirió esa otra cosa que orar, que leer la Biblia, que ir a la iglesia, que ir a evangelizar, que ir a otra cosa. Ese es su ídolo. Y a eso usted se aferró, ese es su ídolo. Cualquier cosa que sea, se le puede volver su ídolo. Bueno, es tan terrible esto que hasta las cosas más buenas que Dios nos ha dado, como son nuestra familia, se nos pueden convertir también en un ídolo. Cualquier cosa. Su querido hijo, su querida hija, su querido esposo, esposa. Jesús, ¿qué dice? Que el que ama padre, madre, mujer, esposa, hijos, cualquier cosa más que a mí, no es digno de mí. Está estableciendo algo que le está a usted cautivando más que Dios mismo. Otra manera que yo doy para identificar ídolos, y hagámoslo, hermano, es un consejo que les digo, hay que hacerlo. ¿Quiere identificar ídolos? Vea, ¿en qué se le va el tiempo? ¿En qué se le van las energías? ¿Y en qué se le van sus recursos? Sea monetarios o de cualquier otra cosa. En lo que usted gasta eso, revise bien, por ahí anda su ídolo. Y esos ídolos se establecen desde el corazón y luego se muestran. Entonces, yo doy uno para que ustedes piensen en más. Esa tendencia tan desmedida de nuestra sociedad por el entretenimiento, todo tiene que ser entretenido. Y por eso hicieron ahora los cultos entretenidos, porque traen su ídolo de entretenimiento a la iglesia de Dios. Es que la iglesia no le parece entretenida. Y como tiene su ídolo, que es el entretenimiento, tengo que traer el ídolo a la iglesia. ¿Lo habían pensado así? No es una imagen, no es una estampa, pero traen el ídolo en su corazón. Y entonces hay quienes dicen, después de un culto, lo evalúan, si se sintieron bien, si les gustó, si lo pasaron bien. O sea, entonces usted no venía a adorar a Dios. Eso es lo que debería evaluar en su culto. Su culto es, pude adorarle, pude acercarme a Él por Jesucristo, su Hijo, por su palabra, por la oración. Pude, fue un buen culto. Algo me lo obstaculizó, entonces usted dice, no fue tan bueno. Pero ¿cómo es que lo evalúan? No así, sino con su ídolo de entretenimiento o de si la música me gustó, etc. Todos esos son ídolos en la casa de Dios. Sí, parece raro, ¿verdad? Que la música de oración puede ser su ídolo. Usted quiere cierta música. Y el énfasis es usted, que usted se sienta satisfecho, no Dios. Se está convirtiendo en su ídolo. Y así muchos otros. Presten atención que él dice, ¿dónde es que están esos ídolos? En su corazón. Lo repito por si acaso no. Revísese. ¿En qué se le va su tiempo? ¿En qué gasta sus energías? ¿Y en qué gasta sus recursos? Y eventualmente cuando tenga que hacer una oración, una elección,
ya se demostró cuál fue su ídolo. Si usted no se puede perder algo, y prefirió eso otro que venir a la iglesia, que orar, que leer la Biblia, ahí está su ídolo. Consejo, haga lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Los exterminarás. Coja un mazo y lo quiebra. Quede en polvo eso, que no quede ni rastro. Porque eso le hace a usted quebrantador de la ley de Dios. Pregunta 111. Entonces, no nos podemos hacer ninguna imagen de Dios ni semejanza alguna. Vean que había aclarado que es con propósito de adoración. Porque si no, no pudiéramos. Y hay gente que yo me he encontrado, no sé si ustedes, pero que sin entender esto piensan que no se puede hacer una figura de otra cosa, no, nada, es pecado la escultura, es pecado tomarse una foto. Por eso, porque no vieron el mandamiento bien. Dice, no te harás imagen con este propósito, ¿verdad? Pero las imágenes se pueden hacer con otros propósitos. Entonces, dice, no debería, ni se puede, dice la respuesta, representar a Dios por ningún medio. Y en cuanto a las cosas creadas, aunque sea lícito representarlas por medio de semejanzas, Dios prohíbe hacer o tener imágenes de estas como un medio para adorarlas o honrarlas, ya sea a estas mismas o a Dios por medio de estas. Una sencilla refutación de los que no entienden ese mandamiento así sería, bueno, sabemos que Dios detesta entonces los ídolos, pero Dios les manda a hacer querubines y a grabarlos en el templo, ¿verdad? Y que estén sobre el arca del pacto, y los querubines son ángeles. O sea que ahí están, pero no son ni para adorarlos, ni para rendirles reverencia, esas figuras, ¿verdad? No eran para eso. Entonces vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura, varios versículos, vamos a ver, aquí hay algunos que están repetidos, pero igual los podemos leer. Éxodo 23, 24, y el mismo ese me lee 34, 13 al 17. ¿Y qué tiene Éxodo? Joel. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatutos. Ese es el consejo que di. Ahora vamos 34, 13 al 17. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acero. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerán de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No te harás dioses. Amén. Bueno, creo que las palabras del Señor son muy claras de cuánto tenemos que trabajar en destruir ídolos. Ellos, aquellos ídolos físicos, nosotros, otro tipo de ídolos. Pero también nos advierte de una de las maneras en las cuales el pueblo de Dios se desvía del camino y comienza a adorar ídolos. Y es las uniones ilícitas. Y hay que hablarlo, ahí está en la Biblia, porque desde Abraham, acuérdese que Abraham le hizo jurar a su mayordomo, no tomarás de las hijas de las mujeres de Canaán para mi hijo, de ninguna manera. Vaya y busque, ¿verdad? Cuando lo lleva, necesitaba esposa para Isaac. Jamás. Y esas uniones ilícitas llevan a la idolatría. Así fue siempre, así fue en el hombre más sabio que ha existido, Salomón. ¿Recuerdan la exposición de hace 2 semanas en la iglesia? Sus mujeres inclinaron su corazón a la idolatría. Increíble.
Como que no se puede entender cómo pudo pasar eso. Eso fue lo que sucedió. Por eso tenemos que, precisamente previniendo la idolatría, ser estrictos con nuestros jóvenes y nuestras mujeres. Nunca, ni siquiera pensar una relación con uno que no sea creyente. Lo llevará a la idolatría y se pensará, no hombre, a mí nadie me va a hacer Carmen, ninguna imagen. No. Pero le va a decir, vamos hoy al partido porque hoy es la final y etcétera, etcétera. Su ídolo lo va a hacer inclinarse a su ídolo. Él o a ella o ella a él. O que es que nosotros, o a cualquiera que sea el ídolo de esa persona, no le va a ayudar a pelear contra sus ídolos, sino que le va a dar más posibilidades de ídolos. Usted tal vez ni tenía tal afición, pero esa mujer o ese hombre, en el caso, lo hace a usted, resulta que hacerse súper aficionado a tal cosa. O incluso a algo que la Biblia dice que es idolatría, que se llama avaricia. La avaricia es idolatría. Ese deseo que vemos en la sociedad de tener y que no se sacia es pura idolatría. Y un hombre y una mujer de la iglesia no es avaro, pero si se une con un hombre avaro o una mujer avara, es cuestión de tiempo y le veremos igual, materialista, valorando estas cosas de la vida, esa avaricia, esas ganas de tener más y no saciarse. Está muy claro ahí, nunca, no lo permitirás. Y con nuestros niños, no saben cuánto hay que tenemos que orar, Señor, impídele, no permitas que mi hijo o mi hija se case con un impío, no lo permitas, porque lo inclinará a la idolatría. Vamos a leer Números 33, 52. Lo tiene don Erwin. Israel delante de vosotros en todos los palabras y todos sus lugares altos. Amén. Destrucción entonces de todos los lugares de culto. Deuteronomio 7:5, 12 y 12:13. Randall. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acero, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mande. Puede leer 16:22 también, hermano. Dice, no plantarás ningún árbol para nacer cerca del altar de Jehová tu Dios que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua de cual aborrece Jehová tu Dios. Bien, vamos a prestar atención a lo que esos versículos nos hablan también de algo que es prohibido por Dios. En aquel momento era esto. A Dios se le rendía tributo por medio de sacrificios, ¿verdad? Dios había estipulado lo que ese sacrificio era, por qué se hacía, etc. Pero le dice, lo que pasa es que esto no lo hace usted donde quiera ni cuando quiera. Está establecido por Dios. Nos vamos acercando a un principio que nosotros llamamos el principio regulador de la adoración o principio regulativo. ¿Qué es esto? Dios dice cómo debe ser adorado y no debemos hacerlo a nuestra manera. Entonces, los hebreos tenían prohibido hacer ellos su propio holocausto. Ellos dicen, si ustedes dan de adorar, tienen que ir al lugar que Dios designó de adoración y hacerlo como Él lo mandó. Ustedes leerán una y otra vez en el libro de los reyes, todas las crónicas y las crónicas, una y otra vez el pueblo seguía sacrificando en los lugares altos. ¿De dónde cogieron esa costumbre?
¿Quién les dijo? ¿Quién les enseñó? Su contaminación con los paganos. Y ellos seguían. Y por más que se luchara, ustedes leerán en cada rey, incluso en los reyes buenos, pero el pueblo seguía ofreciendo y adorando en los lugares altos. La idolatría es un pecado que está arraigado al corazón y se aferran a él. Entonces Dios prohíbe, por ejemplo, allá era el único lugar, el único autorizado era el tabernáculo de reunión antes, donde Dios lo tuviera, que estuvo en Silo, y luego en Jerusalén, y el templo, no más. No se puede adorar en otra manera. Tratemos de ver cómo eso se pasa al nuevo pacto. Dios nos ha dicho dónde y cómo adorar. La única forma verdadera de Dios en que Dios recibe adoración es por medio de Jesucristo su Hijo. Si usted lo hace de otra manera, esa adoración no es aceptable. Y Dios ha establecido lo que Él llama su iglesia, su casa. Así la llama el apóstol Pablo, ¿verdad? La casa de Dios. Nosotros no podemos hacerlo a como nosotros queramos. Es en la casa de Dios, no en otro lugar o en otras circunstancias, entendiendo que la casa de Dios no es un edificio físico, ¿verdad? Es su pueblo reunido en el nombre de Cristo. Y esta otra, en 2 Reyes 18:24, 18:4 es. Estamos hablando de Ezequías. Ezequías fue un rey y en su reinado vino un precioso avivamiento en Israel. Él buscó a Dios. Voy a leer desde el 3. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos, oigan esto, hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Neustán significa cosa de bronce. ¿Por qué la llamó así? El rey está queriendo decirles, esto es una cosa de bronce, esto no es nada. A ustedes le están quemando incienso a nada, a una cosa. Le llamó cosa de bronce. Ahora, recordemos la historia de esa serpiente de bronce. Dios le había dicho a Moisés, hazte una serpiente de bronce y levántala en un asta, porque había llegado el juicio y el castigo de Dios, de manera que había serpientes que mordían al pueblo, y aquellos que se mordían y miraran la serpiente se iban a sanar. Bien, todo eso tenía un símbolo que Cristo muy claramente lo dijo, ¿verdad? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, eso es el símbolo. Pero vean la necedad del corazón, algo que era bueno y que Dios lo mandó para hacer, lo convirtieron en un ídolo. Así de cuidadosos tenemos que ser, porque hasta cosas correctas que en su momento Dios manda se nos pueden volver ídolos no permitidos por Dios. Y entonces el rey le llamó así. Quisiera que nosotros pensemos en la insensatez de nuestras idolatrías. La insensatez de esas cosas. Yo me admiro con hasta dónde llega la idolatría, por ejemplo, con el deporte, mis estimados. Y ustedes saben que es que tengo algo contra eso por lo que veo. Que se muere un futbolista y entonces ya dicen, ya está jugando fútbol en el cielo. O sea, se llevó su ídolo para el cielo. Y allá está disfrutando de lo mismo de aquí. Vean la mentalidad de la gente. Ni siquiera se imaginan lo que es la eternidad de estar con Dios. Y se imaginan que es la misma cosa que aquí. Se murió una cantante, se murió Celia Cruz y decían, ya está cantando, bailando salsa en el cielo. ¿Qué es esa locura?
Es esto, la idolatría. Se llevan su ídolo a la tumba y creen que allá, y los de aquí piensan que eso se puede. No. Entonces nosotros, cuando identifiquemos nuestro ídolo, pensemos, ya que Ezequiel le dijo, Neustán, esto es una cosa de bronce, a esto le estoy rindiendo homenaje yo. Y nosotros pensemos, no estamos siendo tan insensatos de darle tanta importancia a eso. Miren, ¿en qué lo vemos? Por eso es que enfatizo lo del deporte, porque usted oye personas hablando de deporte y mire, con la seriedad que hablan, parece que están hablando del problema más grave que estamos enfrentando como país. Y usted se acerca y están hablando de la alineación, de a quién puso así de grave sonaba, y viste, ¿cómo se le ocurre? Porque se están hablando. Entonces, ahí es donde vemos eso no está bien. Ahora, lo terrible es que hasta los líderes de las iglesias son así. Entonces le dan ese ejemplo a la congregación. Nosotros tenemos que apartarnos de esas idolatrías. Aprendamos a disfrutar todo lo que Dios nos da con sensatez. Y si a usted le gusta el deporte, disfrútelo. Es una bendición de Dios también. Y no lo haga un ídolo. Y yo ni sé por qué estoy hablando tanto de esto, Dios sabrá. Pero por ahí andan los ídolos seguro hoy. Entonces, seamos cuidadosos, o la música, o cualquier pasatiempo, o los hobbies, o lo que sea, se le convierte en un ídolo. Quiébrelo y hágalo pedazos como estamos leyendo aquí. La última que vamos a ver hoy es la 112, dice, pero no se puede tolerar imágenes en las iglesias a fin de que sirvan como libros para la gente común. Esa fue la excusa que puso la Iglesia Católica en aquella ignorancia de que casi nadie leía y que no sé qué. ¿Se puede hacer esto con ese fin? Dice que eso decían los que defendían los íconos, es que esos son los libros de los ignorantes. Ellos no saben leer, entonces los tengo que... Ahí están leyendo esas historias. La respuesta de los protestantes de aquella época y de los verdaderos protestantes del presente: no, porque no debemos pretender ser más sabios que Dios, quien quiere que su iglesia sea enseñada por la predicación viva de su palabra, no con imágenes mudas. Dios es el que nos manda a creer en la palabra y en el poder de su palabra, leída y expuesta. Cualquier otro método que nos quieran meter que no sea su palabra leída y expuesta, no es correcto. Esto es lo que Dios nos dio. Y bueno, leamos 2 Timoteo 3, 16 y 17. Estoy seguro que muchos se lo saben de memoria, pero Juan Carlos, ¿sí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué da Dios para instruir, corregir, redarguir? Su palabra. Y ahí está. Si el centro de nuestra adoración no es la exposición y lectura de su palabra, hemos tropezado. Y eso es lo que pasa con la mayoría de cultos hoy, que el centro de la adoración no es la palabra de Dios, son otras cosas, pero es la palabra la que Dios usa para corrección, instrucción, redarguir. 2 Pedro 1:19. Joel. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Ven que hermosísimas palabras, como una antorcha en un lugar oscuro. ¿Lo cree usted? ¿Cree que de veras eso es la palabra de Dios? Porque Él dice que es la palabra profética más segura. Ahí es donde tenemos todo, es la Biblia. De lo que estamos hablando es de las Escrituras. Eso es lo más seguro. Y Él que tuvo experiencias maravillosas con Cristo, ¿verdad? Y vio cosas. Y Él dice de lo que habló. Y estuve en el Monte Santo y lo vi transfigurado y todo eso. Pero tenemos la palabra profética más segura, que es una antorcha en la oscuridad. Vamos a leer Habacuc 2, 18 y 19.
Janeiro. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. ¿Se puede leer el siguiente versículo? Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Amén. Está, pero no lo vemos. Dios está en su templo. Entonces, pues esta es la exposición y hay un pensamiento más que lo dejo para que ustedes lo consideren y veamos cómo incluso entre las iglesias protestantes se ha comenzado a ceder en cuanto a esta posición. Esta era la posición protestante, no imágenes de nada. Vamos a ir a la palabra leída y predicada va a ser el efecto. No necesitamos esas imágenes. Pero entonces vienen y ahora hacen libros con la imagen de Jesús. Y bueno, hay algunos controversiales, dicen, bueno, hay sus razones, pero yo les digo, hermanos, ¿no dice la Escritura que Jesús es Dios? Piensen, ¿hacemos bien en representar al Hijo de Dios, que es Dios, de esa manera? Y se ha vuelto tan común que ya ni siquiera lo consideramos mucho. Hay que también tal vez escuchar sus argumentos, pero en mi opinión, y les animo no es necesario. Podemos enseñarle a nuestros hijos y a los ignorantes con la pura palabra, sin necesidad de representar al Hijo de Dios. Y bueno, en el catolicismo dicen, no, es que como el Dios se hizo hombre, entonces sí vale, porque él ya Dios que es espíritu, él se hizo hombre, entonces ya se puede hacer esa representación. Pero eso no, para mí ese argumento no está mal, y de hecho ellos siguen representando a la Santísima Trinidad, y entonces usted ve el Padre ahí, que es un viejito de barba blanca, y ve al Hijo ahí con la cruz a la par, y a la palomita que es el Espíritu. Pensemos, ¿Dios aprueba eso? Bueno, que el Señor nos auxilie a ser más fieles cada vez. Yo he dicho a veces, yo creo que un símbolo de la cruz es válido, claro, y me recuerda lo más precioso, el sacrificio de Jesús, donde fueron lavados mis pecados. Es un recordatorio, está bien, pero incluso, seamos cuidadosos, ¿se le está dando a eso algún estatus incorrecto? Dios nos ayude a ser fieles. Oremos. Bendito seas, Dios nuestro, que con misericordia nos miras. Ayúdanos a librarnos no solo de esos ídolos físicos, sino sobre todo con los ídolos que nuestro corazón fabrica. Y perdónanos y haznos fieles, Señor. Para la gloria de tu nombre lo pedimos. Amén. Para de hoy en 8, hagan el esfuerzo, su mejor esfuerzo, oren por una visita que van a traer al culto evangelístico.